Celebramos hoy 750 años de la muerte de nuestro santo patrón, Santo Tomás de Aquino. Nuestra Sociedad Tomista Argentina se dedica a difundir y a investigar sobre la obra del angélico doctor. Comenzamos nuestras actividades académicas en este año 2024 y muy especialmente queremos honrar su figura ya desde el principio con este seminario dedicado a la vigencia de su obra en el mundo de hoy. Como presidente de la Sociedad Tomista Argentina, me complace comenzar un nuevo periodo de la actividad de esta institución que tiene 75 años, donde han pasado ilustres miembros, fundadores como Monseñor Doctor Octavio Nicolás de Risi, el doctor Tomás Casares, el doctor Carlos Aqueri, el padre Julio Membiel, que fue el primer presidente, y lo hacemos con la intención de contribuir al bien común de la Iglesia, al bien común de nuestra República Argentina y también de todos los países de lengua española y en general de todos aquellos que quieren dedicarse a profundizar en la obra de este gran doctor. Nos referiremos hoy a dos documentos del Magisterio de la Iglesia que tienen por autores dos grandes santos, papas. El primero es San Pío X, que escribió un motu proprio, Doctoris Angelici, en 1914, sobre el estudio de la doctrina de Santo Tomás de Aquino. El segundo santo es Pablo VI, en su famosa carta Lumen Ecclesiae, que publicó en ocasión de otro centenario de la muerte de Santo Tomás, el séptimo centenario de su muerte. Esta carta ha sido objeto de múltiples estudios. En la descripción del video pueden encontrar un link a un artículo mío sobre el tema, de manera tal que me centraré principalmente en el primer texto, es decir, el de San Pío X, sobre la filosofía escolástica en el contexto de los estudios de la época. Aquí lo primero que tenemos que decir es que en este documento breve se encuentra una gran profecía. San Pío X no es solamente un gran papa, sino también un santo, y dentro de los carismas que Dios le otorgó, efectivamente está de una cierta capacidad profética. Leemos directamente esta frase: si se rechazan estos fundamentos o se los pervierte, se refiere a la doctrina, a los principios de Santo Tomás, se seguirá necesariamente que quienes estudian las ciencias sagradas ni siquiera podrán captar el significado de las palabras con las que el magisterio de la Iglesia expone los dogmas revelados por Dios. Podemos decir que en nuestro tiempo, especialmente en la Iglesia y por supuesto en el mundo, estas palabras de San Pío X cobran su total significación. Es decir, en los ambientes cristianos, eclesiales en general y muy especialmente académicos, sucede muchas veces que no se entiende con precisión el significado de las verdades fundamentales de la fe, de los dogmas
de nuestra fe católica. Y en gran medida esto sucedió por lo que indica este gran papa, es decir, porque se olvidó en la enseñanza de la filosofía y de la teología y también en otras disciplinas la referencia a los principios de Santo Tomás de Aquino, que es la Iglesia consideró siempre como propios, como punto de referencia de su propio magisterio, retomando toda la enseñanza de los padres anteriores y también todo lo que hay de verdadero en la filosofía de los siglos, muy especialmente en la filosofía antigua. Los principios de Santo Tomás, dice el Papa San Pío X, no son simplemente principios optativos, no son algo extraño a la doctrina de la Iglesia, que tiene vigencia en paralelo con otros principios de otras filosofías, sino que es algo propio, como iba a señalar también Pablo VI. La Iglesia hizo suya la filosofía y la teología de Santo Tomás, la doctrina, el pensamiento del doctor angélico. Dice al principio del motu proprio San Pío X, como habíamos dicho, que había que seguir principalmente la filosofía de Santo Tomás, y no dijimos únicamente, algunos creyeron cumplir con nuestro deseo, o al menos creyeron no ir contra este deseo nuestro, enseñando la filosofía de cualquiera de los doctores escolásticos, aunque fuera opuesta a los principios de Santo Tomás. Siguiendo al gran Papa León XIII, Pío X había indicado como punto de referencia de los estudios eclesiásticos la obra de Santo Tomás, refiriéndose especialmente a sus principios, pero ya en esa época había tergiversaciones de las palabras del magisterio y se entendió que esta referencia a los principios de Santo Tomás era en cierta manera optativa, que se podían seguir estos principios así como se podían seguir los de otros grandes doctores escolásticos. Si hoy actualizamos esta situación, es evidente que la encontramos mucho más grave porque se trata no solamente de doctores escolásticos católicos, como pueden ser San Buenaventura o Duns Scoto o Egidio Romano, sino que se trata de la asimilación de filosofías de una raíz profundamente diferente de la que estaba vigente en la tradición de la Iglesia, como lo notaba el Papa San Pío X, muy especialmente las filosofías de raíz moderna, la filosofía de Kant, la filosofía de Hegel, la filosofía de Heidegger. Recordemos, por ejemplo, el principio del Grundkurs, del curso fundamental sobre la fe de Karl Rahner, donde explícitamente se refiere al pluralismo de las filosofías y al pluralismo de las concepciones culturales como base para el desarrollo de una auténtica introducción al cristianismo y de una auténtica teología. Aquí el Papa, con visión profética, reitero, se refiere al peligro que hay en esta relativización de los principios de Santo Tomás, no porque se trate de un doctor particular, sino porque la Iglesia entiende que se refleja, por un lado, el conocimiento de la verdad de las cosas y, por otro lado, se refleja la revelación, la verdad de las cosas, como se alcanza según la razón natural, y la revelación que viene de las Sagradas Escrituras y de la tradición en su unidad. Está claro que al establecer como principal guía de la filosofía escolástica a Santo Tomás,
nos referimos de modo especial a sus principios, en los que esa filosofía se apoya. No se puede admitir la opinión de algunos, ya antiguos, según la cual es indiferente para la verdad de la fe lo que cada uno piense sobre las cosas creadas, con tal que la idea que tenga de Dios sea correcta, ya que un conocimiento erróneo acerca de la naturaleza de las cosas lleva a un falso conocimiento de Dios. Por eso se deben conservar santa e invioladamente los principios filosóficos establecidos por Santo Tomás, a partir de los cuales se aprende la ciencia de las cosas creadas de manera congruente con la fe. El don de ciencia del Espíritu Santo es especialmente visible en la obra y en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, o sea, la visión de las criaturas con la ayuda del Espíritu Santo a la luz del mismo conocimiento que Dios tiene de sí mismo. Pero esta vigencia del don de sabiduría y del don de ciencia, que están conectados entre sí en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, está unido providencialmente a un carisma especial, a una gracia especial que Santo Tomás tiene y que es especialmente importante para nuestro tiempo, que es la de la claridad racional. Santo Tomás es una persona naturalmente muy inteligente, una persona con un intelecto angélico, una persona que tiene no solamente la capacidad de penetrar profundamente, de entender la naturaleza de las cosas, sino que tiene también el don de transmitir este conocimiento, lo cual corresponde a una gracia especial para el bien de toda la Iglesia, no solamente para los cristianos de su tiempo, para los ambientes universitarios de su época, que fueron tan esplendorosos, sino también para las épocas sucesivas. La Iglesia, no solo canonizando, sino reiterando la autoridad de Santo Tomás en el ámbito de la filosofía y también de la teología, reconoce este carisma especial que reluce en toda su obra. Por eso el Papa San Pío X se refiere muy especialmente a los principios filosóficos. A veces se ha entendido que Santo Tomás puede ser guía solamente en el ámbito teológico, que hay una cierta normatividad, por ejemplo en el Código de Derecho Canónico respecto de la teología, pero la verdad es que en los documentos de la Iglesia no se trata solamente de teología, sino que se trata muy especialmente de filosofía, porque la filosofía es necesaria, está contenida intrínsecamente en la teología. El mismo Santo Tomás nos enseña al principio de la Suma de Teología que la teología es ciencia, que la teología contiene verdades que son accesibles también a la razón natural, pero que están ofrecidas por la revelación divina por varias razones que él elenca para el bien de la humanidad en orden a la salvación y que tienen categoría filosófica. Por otra parte, esas mismas verdades en la revelación adquieren una lucidez especial, un brillo superior. Por eso, cuando la Iglesia se refiere, por ejemplo, en los documentos más recientes, a la filosofía perenne, en el mismo Concilio Vaticano II, en Optatam Totius se hace esta referencia, hay que entenderlo según la tradición, es decir, según las fuentes, como normalmente debería hacerse con todos los documentos, y en estas fuentes está claramente indicado que cuando el magisterio y los decretos de la Iglesia se refieren
a la filosofía perenne se hace entendiendo principalmente la filosofía de Santo Tomás de Aquino. El último documento de la Congregación del Dicasterio para la Educación Católica de 2011, que tuvo también la aprobación del Sumo Pontífice Benedicto XVI, es muy claro a este respecto. Los estudios eclesiásticos en las facultades eclesiásticas de filosofía deben realizarse con una referencia muy especial a la metafísica, y en el campo de la metafísica especialmente la de Santo Tomás de Aquino. El Papa San Pío X da mucha importancia a la metafísica. Si se pierde la metafísica, se pierde también la teología, y esta ciencia entra en un estado de confusión, como lamentablemente podemos constatar en muchas oportunidades, en muchos ambientes en nuestra época. Continúa también el Papa San Pío X explicando cómo estos principios, los de la filosofía de Santo Tomás de Aquino, son como el fundamento de toda ciencia. Si la verdad católica se ve privada de la valiosa ayuda que le prestan estos principios, no podrá ser defendida buscando en vano elementos de esa otra filosofía que comparte o al menos no rechaza los principios en que se apoyan el materialismo, el monismo, el panteísmo, el socialismo y las diversas clases de modernismo. El modernismo que el mismo Papa había denunciado en la encíclica Pascendi Dominici Gregis, contiene los principios fundamentales de la filosofía moderna, especialmente del idealismo, pero también empirismo, materialismo, positivismo de distintas variantes. Todo eso no se puede enfrentar adecuadamente sin referirse a estos principios que brillan de una manera especial en el pensamiento y en la obra de Santo Tomás de Aquino. Y dice algo sorprendente este Papa Santo: los puntos más importantes de la filosofía de Santo Tomás no deben ser considerados como algo opinable, que se pueda discutir, sino que son como los fundamentos en los que se asienta toda la ciencia de lo natural y lo divino. Es decir, no solo se incurre en una gran responsabilidad oponiéndose en el ámbito teológico, por ejemplo, en el campo de la teología trinitaria, de la cristología, de la antropología teológica, o sea, el estudio de la gracia y del pecado. Se incurre en una gran responsabilidad oponiéndose a los principios de Santo Tomás de Aquino, que contienen los de los padres de la Iglesia, muy especialmente los de San Agustín, sino que se comete una profunda imprudencia que redunda en daño de la Iglesia cuando se rechazan también, o al menos se dejan de lado de una manera más o menos consciente, los principios filosóficos de Santo Tomás de Aquino. La Iglesia reconoce y tiene la capacidad para esto en su magisterio, en esta filosofía que Santo Tomás elabora con gran precisión, un conocimiento auténtico de la verdad de las cosas, una perspectiva realista que no es discutible. Está claro que no nos referimos simplemente a la forma literaria, nos referimos a los principios esenciales del pensamiento, que son los principios de la realidad, los principios metafísicos, sobre todo de la realidad, que están presentes en la mente humana.
¿Por qué el magisterio de la Iglesia tiene competencia sobre este campo? Muy simplemente porque la verdad revelada es la verdad única que viene de la mente de Dios y que se refleja, sea en las criaturas, sea en las criaturas racionales, especialmente, es decir, los ángeles y los hombres, de una manera especial como imagen de Dios. Esta imagen de Dios consiste muy especialmente en ver las cosas como Dios las ve. Y está claro que hay distintos niveles de profundidad. Hay un nivel de profundidad que es aquel que la razón puede desarrollar, elevándose por sus propias fuerzas desde las criaturas hacia el mismo creador, y hay otro nivel de profundidad que depende de la comunicación directa de la ciencia divina. Es lo que denominamos revelación en el sentido más estricto. Por eso el magisterio de la Iglesia, que no es fuente de la revelación, sino que es un carisma al servicio de la revelación, como enseña Dei Verbum del Concilio Vaticano II, puede reconocer en una filosofía un aspecto intrínseco de la revelación, no algo extraño a la revelación, porque la revelación contiene la misma verdad natural que surge como fuente única de la mente de Dios. Y sigue el Papa: por esto quisimos advertir a quienes se dedican a enseñar la filosofía y la sagrada teología que si se apartan de las huellas de Santo Tomás, principalmente en cuestiones de metafísica, no será sin graves daños. Aquí también encontramos el carisma profético del Papa San Pío X. Estos daños a lo largo del siglo XX y de lo que va del siglo XXI se han producido ampliamente, no solo fuera de la Iglesia, como es evidente, sino también en la Iglesia y en los mismos ámbitos académicos, en las instituciones católicas de enseñanza superior. Esto, por supuesto, redunda en un perjuicio de la formación del pueblo de Dios. Apartarse de las huellas de Santo Tomás en cuestiones de metafísica no será sin graves daños. Cuando se aceptan las maneras de pensar propias del idealismo kantiano o del idealismo hegeliano, es evidente que hay una oposición directa respecto de estos principios de la filosofía de Santo Tomás, salvo que se los tergiverse, que se comprenda de una manera inadecuada, sea los del idealismo, sea los de Santo Tomás mismo. En realidad hay una incompatibilidad de base. Pensemos también en otros tipos de pensamientos, Heidegger, Freud, Schopenhauer, etcétera, Nietzsche. Es evidente que no se puede hacer teología con este tipo de filosofías, especialmente por el alejamiento que hay en estas actitudes de los principios de la metafísica. La Iglesia custodia todo lo que hay humano y muy especialmente custodia el pensamiento. Es parte de su servicio a los hombres en vista de la salvación. Salvación que no puede alcanzarse perfectamente sino en una contemplación inmaterial de Dios. La visión beatífica es conocer a Dios que no tiene materia, con una capacidad inmaterial que es la propia del entendimiento humano. La metafísica, como ya habían descubierto los grandes filósofos antiguos, Platón, sobre todo Aristóteles, ejercita, en cuanto es posible, en esta vida,
y en la unión ilemórfica que constituye la esencia humana, ejercita este tipo de conocimiento que es asumido por la gracia y llevado a su plenitud en la visión beatífica. Y es por esto que cualquier tipo de filosofía que de una manera más o menos encubierta rechace la metafísica es especialmente contraria al conocimiento teológico y finalmente a la vida cristiana y a la fe. No basta mantener el nombre de metafísica, por ejemplo, como se hace en la crítica de la razón pura de Kant. Se debe tratar de una auténtica metafísica, es decir, de una capacidad cognoscitiva según la cual el entendimiento capta el ente en cuanto ente y todas las perfecciones del ente, y muy especialmente capta las sustancias separadas, y la primera de todas esas sustancias, como pensaba Aristóteles, que es el creador del mundo. Pero ahora decimos, continúa San Pío X, que no solo no siguen a Santo Tomás, sino que se apartan totalmente de este santo doctor quienes interpretan torcidamente o contradicen los más importantes principios y afirmaciones de su filosofía. Si alguna vez nosotros o nuestros antecesores hemos aprobado con particulares alabanzas la doctrina de un autor o de un santo, si además hemos aconsejado que se divulgue y se defienda esta doctrina, es porque se ha comprobado que está de acuerdo con los principios de Santo Tomás o que no los contradice en absoluto. Esto es una afirmación muy fuerte del Papa San Pío X. Hay como una conexión recíproca entre la doctrina de los santos, y Santo Tomás permite a la Iglesia discernir esta conexión. Es decir, es un punto de referencia para no solamente aclarar lo que hay de verdad o de error en los doctores católicos, y también, por supuesto, en los demás, sino que, por otra parte, permite descubrir Santo Tomás los nexos, el ordenamiento intrínseco entre los doctores católicos, incluso entre los santos. Pensemos en dos autores fundamentales para la formación del pensamiento de Santo Tomás, uno oriental, Dionisio Areopagita, y otro occidental, San Agustín. Estos dos autores manifiestan toda su plenitud, toda su potencialidad cuando se los lee a la luz de esta visión superior que toma los elementos de ambos y que los hace resaltar, propia de Santo Tomás de Aquino. Y lo mismo podría decirse de otros doctores, por ejemplo, en el campo de la espiritualidad. Pensemos en San Francisco de Sales o en San Juan de la Cruz, que son autores que se refieren más o menos explícitamente a la filosofía y a la teología escolástica y sobre todo de Santo Tomás. Estos autores manifiestan toda su potencialidad cuando se los lee a la luz de Santo Tomás de Aquino. Y de otra manera, en otro campo, sucede lo mismo con el magisterio de la Iglesia, muy especialmente con el que es la principal guía de la vida de la Iglesia en nuestro tiempo, el Concilio Vaticano II. Con una visión muy práctica, San Pío X expresa lo siguiente: pondrán en esto un particular empeño los profesores de filosofía cristiana y de sagrada teología, que deben tener siempre presente que no se les ha dado la facultad de enseñar para que expongan a sus alumnos las opiniones personales,
que tengan acerca de su asignatura, sino para que expongan las doctrinas plenamente aprobadas por la Iglesia. Este aspecto es muy importante en la situación de la cultura cristiana en nuestros días, y especialmente en las instituciones católicas, es decir, rechazar la visión subjetivista según la cual cada profesor es libre de enseñar según su propio punto de vista, como si fuese algo electivo. Es verdad que debe haber libertad de cátedra en una verdadera universidad, pero esta libertad no es simplemente una especie de permiso para enseñar doctrinas elegidas o subjetivas, sino que es una facultad para emprender un conocimiento cada vez más profundo de la verdad de las cosas en el ámbito filosófico y en el ámbito teológico, y también una facultad para manifestar esta verdad. Pero esta facultad no es independiente de la verdad, sino que está al servicio de la verdad. Y muy especialmente en las instituciones católicas, el Papa señala que Santo Tomás en este aspecto tiene un papel fundamental. Muchas veces los que se apartan de Santo Tomás, como él mismo indicó en otros documentos, a veces lo hacen por ignorancia y a veces lo hacen por soberbia, es decir, por no reconocer o incluso por no tomarse la fatiga, el trabajo de investigar en lo que ha dicho este gran doctor de la Iglesia para constatar si efectivamente se está yendo más allá de él o si en cambio se está cayendo en la confusión. Otro aspecto que quisiera señalar de este documento del Papa San Pío X es la necesidad de explicar directamente la teología, y lo mismo se puede aplicar a la filosofía, con el texto de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Por supuesto, el texto de la Suma se debe completar considerando la evolución total del pensamiento del Aquinate. Pero no hay que olvidar que de alguna manera la Iglesia, y especialmente este Papa, reconoce una cualidad especial a este texto de la Suma de Teología para orientar a los alumnos universitarios, sea en el campo de los estudios propiamente filosóficos y teológicos, sea también en el campo de otros saberes que naturalmente se van extendiendo en nuestra época, y es excelente que así sea. El Concilio Vaticano II en Opta Tanto Tius se refiere a la necesidad de estudiar la teología según la mente de Santo Tomás y aprender a pensar en manera tomista con Santo Tomás como maestro, especialmente por lo que se refiere a la conexión entre las doctrinas. El otro documento importante es Gravissimum Educationis, donde se señala que en las universidades católicas el diálogo entre la razón y la fe se debe hacer siguiendo la guía, los principios de Santo Tomás de Aquino. Esto no significa una especie de heterogeneidad de saberes que se ponen juntos, como a veces se entiende hoy cuando se habla de interdisciplinariedad, sino que se trata de una conexión orgánica, porque todos los saberes en el orden natural tienen sus principios últimos en la metafísica, aunque tienen su propia consistencia epistemológica, y estos principios a su vez son
aclarados y son elevados y contenidos en una visión teológica superior. Por eso la teología debe orientar últimamente todas las ciencias y muy especialmente las ciencias humanas, porque las ciencias humanas se refieren especialmente al hombre concreto. Pensemos en la psicología, en la sociología, en la política. Estas ciencias no pueden prescindir de una consideración teológica en la cual se ve la función de la gracia que cancela el pecado original y los otros pecados. No se puede entender al hombre fuera de esta visión. Por eso Santo Tomás, que es un gran doctor de la gracia, siguiendo a San Agustín, es una guía muy lúcida, especialmente en el campo de las ciencias humanas. Dice todavía San Pío X, citando a San Pío V, la providencia de Dios omnipotente ha querido de que desde que el doctor angélico fue incluido en el elenco de los santos, por medio de la seguridad y la verdad de su doctrina, se hicieran desaparecer, desarticuladas y confundidas, muchas de las herejías que surgieron, como ha podido comprobar ya de antiguo y recientemente, se ha podido comprobar en el Concilio de Trento. Por eso establecemos que su recuerdo sea venerado con mayor agradecimiento y piedad que hasta ahora. Esto decía San Pío V, citado por San Pío X. Es decir, Santo Tomás no solo nos ilumina para enseñar la verdad y para descubrirla, sino también para combatir los errores. Es especialmente eficaz para combatir las herejías. No hace falta decir que en nuestro tiempo este carisma que la Iglesia reconoce a Santo Tomás de Aquino es especialmente necesario. Y por eso el Papa establece que en las universidades, colegios, seminarios, etcétera, se deba utilizar como texto para las lecciones la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Es evidente que no se trata de un texto único, pero es muy claro que el Papa San Pío X reconoce en este libro capital de Santo Tomás y de toda la historia de la cultura y del pensamiento humano, una capacidad especial para iluminar, para ordenar, para dar seguridad, para eliminar las dudas, cosa que es especialmente útil y necesaria en nuestro tiempo. La experiencia indica cómo los jóvenes bien orientados, cuando no están confundidos por otras visiones, naturalmente adhieren al pensamiento de Santo Tomás de Aquino, que se constituye así en un instrumento magnífico e imprescindible para la evangelización de nuestra época. Recordemos que, como ya dijimos, nuestro tiempo se caracteriza por el influjo de corrientes filosóficas nacidas del racionalismo a través de múltiples variaciones. Por eso, cuanto más se acentuaba la enfermedad del racionalismo, tanto más la Iglesia reconocía en Santo Tomás de Aquino un guía para resolver las cuestiones difíciles que plantea nuestra cultura. Él, como gran filósofo, no solo da claridad a la teología, sino que permite combatir los errores filosóficos. Recordemos que en el ámbito de la cultura no cristiana, no católica, muchas veces el único filósofo católico que es reconocido como tal es el propio Santo Tomás
de Aquino, que por otra parte, como él dice, cuando no se aceptan las Sagradas Escrituras hay que recurrir para defender los principios de la fe, aunque sea indirectamente, a la discusión y a la clarificación racional. Por eso el Papa pensaba que estableciendo la enseñanza de Santo Tomás y muy especialmente de la Suma Teológica en las universidades, en los seminarios y en otras instituciones de enseñanza, se iba a lograr un gran fruto para el bien de la Iglesia. Y efectivamente este fruto sucedió durante mucho tiempo, durante décadas. Esta enseñanza de San Pío X, y no solo enseñanza, sino acto de gobierno de San Pío X, manifestó toda su fecundidad. Como el gobernar es algo de la razón práctica, de la inteligencia práctica, el Papa tiene atención prudencial a las circunstancias y en ese momento decreta algo que hoy puede aparecer como sorprendente. En lo sucesivo no se concederá a ningún instituto la facultad de conferir grados académicos en Sagrada Teología si no se cumple fielmente lo que en esta carta hemos prescrito. Los institutos o facultades, las órdenes o congregaciones religiosas que ya tienen legítimamente esta facultad de otorgar grados académicos u otros títulos en teología, aunque solo sea dentro de la propia institución, serán privados de esa facultad o la perderán si en el plazo de 3 años no se acomodasen escrupulosamente a estas prescripciones nuestras, aun cuando no puedan cumplir con ello sin ninguna culpa por su parte. O sea, la prescripción de San Pío X es absoluta. O sea, no es algo optativo, decía, para la educación católica, sino que es obligatorio. Por supuesto, los modos de gobernar son prudenciales, dependen de los contextos de la época, pero tenemos que ser capaces de recoger la esencia de esta actitud prescriptiva de San Pío X. Es decir, el gobernante debe de alguna manera plasmar los principios en la realidad de una manera efectiva. Y los principios aquí no son simplemente pensamientos subjetivos, sino la verdad de las cosas y la verdad de la revelación que está confiada a la custodia de la Iglesia. Terminemos con una referencia breve al otro documento que hemos citado, Lumen Ecclesiae. Aquí hay una continuidad esencial después del Concilio Vaticano II con lo que decía San Pío X. Recordemos algo muy importante para nuestra época, que es que la Iglesia ha hecho suyo el pensamiento de Santo Tomás en su propio magisterio. Esta afirmación del Papa San Pablo VI nos sirve para resolver muchas cuestiones que de otra manera llevan a confusión, especialmente en la interpretación del magisterio de la Iglesia. Dice San Pablo VI, en el número 22 de Lumen Ecclesiae, la Iglesia ha querido reconocer en la doctrina de Santo Tomás la expresión particularmente elevada, completa y fiel de su magisterio, es decir, que fundamentalmente el magisterio de la Iglesia es
el pensamiento de Santo Tomás. No hay una oposición o una divergencia. Entonces, está claro que para interpretar adecuadamente los textos del magisterio hay que referirse a Santo Tomás de Aquino, porque el magisterio ha hecho suyo el pensamiento de Santo Tomás. Así como el magisterio hay que tomarlo en su integridad, no solamente los textos recientes, sino también los anteriores. Lo hemos hecho hace un momento refiriéndonos a San Pío X. Hay que hacerlo con los textos de los siglos pasados, pero hay que hacerlo también con todos los concilios. Y hay que hacerlo considerando la enseñanza común de los obispos y también de los sacerdotes y de los papas, por supuesto, en el conjunto de la Iglesia, no solo en un momento determinado, sino en toda su amplitud. Ahora bien, Pablo VI dice que el magisterio de la Iglesia, de alguna manera, está asumido en la teología de Santo Tomás, por supuesto se trata del magisterio precedente, y que Santo Tomás está asumido en el magisterio de la Iglesia, en el magisterio posterior. De manera tal que sería gravemente irresponsable en el seno del pensamiento católico oponerse a la doctrina de Santo Tomás en las cuestiones fundamentales de la teología. Ir contra Santo Tomás sería, repito, ir también, por ejemplo, contra San Agustín. La Iglesia, para decirlo brevemente, convalida con su autoridad la doctrina del doctor angélico y la utiliza como instrumento magnífico, extendiendo de esta manera los rayos de su magisterio a la quinate, es decir, que la enseñanza de Santo Tomás de alguna manera es magisterio de la Iglesia, en el sentido que hemos indicado antes. Extendiendo de esta manera los rayos de su magisterio a la quinate, tanto y más que a otros insignes doctores suyos. Lo reconoció nuestro predecesor Pío XI al escribir en la encíclica Studiorum Ducem. A todo el mundo cristiano interesa que esta conmemoración centenaria se celebre dignamente, porque honrando a Santo Tomás, no solo se manifiesta estima hacia él, sino que se reconoce también la autoridad de la Iglesia docente. Es decir, también el Papa Pío XI conecta el magisterio de la Iglesia como tal con la doctrina de Santo Tomás. O sea, reverenciando a Santo Tomás, se reverencia el magisterio de la Iglesia. Y viceversa, cuando hay oposición a la doctrina de Santo Tomás, de alguna manera, más o menos cubierta o encubierta, hay también un rechazo del magisterio de la Iglesia. Dice más adelante, en el número 23, la Iglesia ha preferido la doctrina de Santo Tomás proclamándola como propia. O sea, el pensamiento de Santo Tomás es pensamiento de la Iglesia, sin afirmar con ello que no sea lícito seguir otra escuela que tenga derecho de ciudadanía en la Iglesia. Por supuesto, esto hay que interpretarlo en el sentido que había dicho San Pío X. También en la actualidad el angélico y el estudio de su doctrina constituyen por ley la base de la formación teológica de los que están llamados a la misión de confirmar y robustecer dignamente a los hermanos en la fe. Y termina en el número 24 refiriéndose al Concilio Vaticano II, que convalida la autoridad de Santo Tomás. Este concilio
es en cierta manera el más tomista de la historia de la Iglesia. No solo cita explícitamente y recomienda a Santo Tomás, sino que asimila profundamente su pensamiento. A veces no se entiende adecuadamente el Concilio Vaticano II por desconocimiento profundo de la teología y de la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Por eso, esto es un último servicio que quisiera subrayar especialmente. La necesidad de referirse a Santo Tomás de Aquino para entender adecuadamente, sin distorsiones, el Concilio Vaticano II y tomarlo como debe ser, como guía para la renovación, para el restablecimiento de la vida de la Iglesia en nuestro tiempo. Y con esto los dejo, les agradezco la atención y los invito a nuestras próximas actividades, especialmente al curso que realizaremos sobre los fundamentos filosóficos y teológicos de la moral en Santo Tomás de Aquino y en el Concilio Vaticano II. Lo haremos durante este año académico 2024 que hoy comenzamos.